En la clase inmediatamente anterior les decía, comenzamos a ver el método del instituto, el método del Ashton, el método del Ashton. Bien, vamos aquí a compartir la pantalla para continuar con nuestra presentación. Bueno, están viendo el método ASTO versión 93 para diseño de pavimentos flexibles. Hablamos de las consideraciones del método. Hablamos de 7 aspectos esenciales que considera el método. Primero, el desempeño del pavimento a través de una calificación que se le da a pavimento nuevo, normalmente de 4.2, y una calificación final que está en el orden de 2.50 normalmente. Es lo que se llama el desempeño del pavimento. Pues se supone que esa calificación disminuye en la medida en que el pavimento es sometido al tránsito de servicio y a ciertas condiciones ambientales que hacen que también el pavimento se vaya deteriorando, se vaya envejeciendo. El otro aspecto importante, el tránsito, ya sabemos evaluarlo en términos del número de ejes estándar equivalente, 8.2 toneladas, tal como ya ustedes saben calcularlo, ya lo hemos visto a lo largo del curso. En lo que respecta a la caracterización de la subrasante, pues aplica también lo del módulo resiliente como parámetro representativo de la calidad y capacidad de soporte de la subrasante. Y sigue siendo válido en nuestro país de que dicho parámetro se estime en función del valor de CBR de la subrasante. Y para fines de esta metodología, consideran adecuado de que ese CBR representativo de la unidad de diseño puede corresponder al valor promedio de los CBR de cada uno de los apliques considerados dentro de esa unidad de diseño. Entonces aquí el criterio no es el mismo del Instituto del Asfalto, en donde se determina un nivel, un percentil en función del nivel de tránsito, percentil 60, 75, 87.5, en este caso no, es suficiente con trabajar con el promedio. Una vez obtenido ese valor promedio, pues se aplican expresiones como la indicada aquí, en donde el CBR está expresado en PSI. Hemos utilizado esta expresión que estoy resaltando, 1500 por el valor del CBR, y ese resultado les da en PSI, que son las unidades que maneja este método. En cuanto a los materiales de la estructura, hablamos de que la calidad de los materiales se representaba a través de un coeficiente denominado coeficiente de capa y representado con la letra A minúscula. De tal manera que A sub I representa el coeficiente de capa de la capa I, donde I toma los valores de 1, 2, 3, dependiendo de cuál es la capa que se esté estudiando. La número 1, la capa asfáltica o capa asfáltica. El número 2, capas de base, que pueden ser base granular, base asfáltica o base tratada con cemento. Y A sub 3 para el caso de coeficiente de capa de la subbase granular. Que estos coeficientes de capa se estiman en función de otros parámetros. Por ejemplo, para el caso de las capas asfálticas, suele utilizarse este ábaco, en donde entramos con el módulo de elasticidad aproximadamente a 20 grados centígrados, en este caso, módulo de rigidez o módulo dinámico de la mezcla
entramos a la curva y determinamos cuál es el coeficiente de capa A sub 1. Decíamos en su momento que en aquellos casos en los cuales, lo cual es bastante frecuente en Colombia, en los cuales no contemos con información relacionada con este módulo dinámico, podemos establecer un valor aproximado en función de algunas recomendaciones que da el Instituto Nacional de Vías. Por ejemplo, para el caso de climas cálidos, recomienda un valor del orden de 0.37. Entonces, en aquellos casos en los cuales no tengamos esta información, podríamos asignar 0.37 como coeficiente de capa para climas como el nuestro aquí. Ya a nivel de climas templados o de climas fríos, pues el valor sería algo mayor. Para el caso de la base granular, estamos normalmente con el valor de CBR correspondiente a la especificación que estemos considerando, y hacia el lado izquierdo determinamos el coeficiente estructural o coeficiente de capa, esos dos, y hacia el lado derecho el módulo recipiente de la subbase granular. Que si eran bases tratadas o estabilizadas con cemento, entramos con el valor de F' sub C especificado a 7 días. Hacia la izquierda obteníamos valor de A sub 2 y hacia la derecha el módulo de elasticidad del material. Y si eran bases asfálticas, entramos con la estabilidad Marshall. Hacia la izquierda leíamos A sub 2 y hacia la derecha el módulo de elasticidad, un módulo dinámico mejor. Para el caso de la subbase granular, de igual forma como procedimos para el caso de la base, en Colombia entramos con el valor de CBR. Hacia la izquierda obtenemos el coeficiente de capa, llamado también coeficiente estructural, y hacia la derecha el módulo resiliente. Luego hablamos de factores como la temperatura y la humedad que incidían en el comportamiento del pavimento y de la subrasante. Decíamos que la temperatura, la mayor incidencia la ejercía sobre las capas tratadas, básicamente sobre las capas asfálticas, y que la humedad, digamos que el mayor efecto lo generaba en las capas no tratadas, como base y subbase granular, y sobre las subrasantes. Y que esa humedad tenía digamos, se trataba un aspecto particular en relación con el drenaje a través del coeficiente de drenaje M sub I. Y que ese coeficiente de drenaje era un numerito, o es un número, por el cual, de alguna manera, podríamos decir, se hace una corrección del espesor requerido de las capas intermedias no tratadas, es decir, de las capas de base o subbase granular. Y decíamos que para el caso de las capas tratadas, intermedias, como bases asfálticas, bases tratadas con cemento o capas asfálticas, se toma un coeficiente de drenaje igual a la unidad, o sea que no son afectados por este coeficiente. Que había un criterio que establecía el método para determinar la calidad del drenaje, de tal manera que a través de esta tabla que está acá, en función de esa calidad del drenaje y del tiempo durante el cual la estructura iba a estar expuesta a nivel próximo a la saturación, que eso que era más o menos, qué porcentaje del año llueve, más o menos se asimila eso. Se entra entonces con la calidad del drenaje, con la columna correspondiente, y de esta manera se asigna el valor de coeficiente de drenaje. Y finalmente, el método consideraba la confiabilidad como un factor importante, de tal manera que para un proyecto o para cada proyecto se debe fijar un nivel de confiabilidad R. Normalmente ese nivel de confiabilidad R va de la mano con la importancia o jerarquía de la vía. Si la vía no es tan importante, pues seguramente ese nivel no es muy alto. Si la vía es de primer orden, ese nivel debe estar por ahí, más o menos aproximadamente en un 90%, por lo menos. Y para cada nivel de confiabilidad se asocia un valor particular de Z sub R, es decir, de la desviación normal, como quien dice. Confiabilidad y Z sub R van de la mano.
Para cada valor de R corresponde un único valor de Z sub R o lo contrario. Definiendo un Z sub R podemos establecer una confiabilidad. Normalmente lo que uno hace es establecer la confiabilidad y asigna valor de Z sub R en función de ese nivel de confiabilidad, dependiendo o considerando más bien esta tabla. Por ejemplo, estamos hablando del 90% de R. Z sub R será menos 1.282. Y el otro aspecto relacionado con la confiabilidad es la desviación estándar total o global S sub 0, valor que para el caso de pavimentos flexibles oscila entre 0.44 y 0.49. Todo esto pues son los parámetros, los aspectos considerados por el método de Ashton. Como vemos, pues son varios, ¿cierto? Que consideran diferentes elementos, diferentes aspectos que se traducen en general en factores que inciden en el diseño, en parámetros que representan diferentes factores que pueden llegar a incidir, algunos más que otros, en la respuesta requerida, es decir, en el paquete estructural requerido. Vemos entonces que nos lleva de pronto con un poco de más confianza aplicar esta metodología, teniendo en cuenta la cantidad de factores que consideran y que de alguna manera podrían calibrarse más o menos de manera particular en función de las características propias del proyecto. Bueno, ahora sí vamos a lo del ejemplo de aplicación. Miremos inicialmente lo del campo de aplicación de esta metodología. Se habla que hasta 50 millones de repeticiones. O sea que podríamos diseñar pavimentos en los cuales el tránsito sea hasta de 50 millones de repeticiones de eje estándar equivalente. Como quien dice, ese es todo un tránsito inmenso. Por lo que podríamos afirmar que para situaciones normales es más que suficiente esta metodología. Prácticamente podríamos decir que, salvo casos excepcionales en donde el tránsito sea superior a 50 millones, no podrían aplicarse o solucionarse a través de esta metodología. Aquí en Colombia, pues, es uno de los países donde más pesado es el tránsito a nivel del mundo. Y con todo y ello, pues, cuando hablamos de 50 millones, la verdad es que sería una vía excepcional. Entonces, podríamos afirmar que este método, pues, puede aplicarse prácticamente para todos los espectros de tránsito que nos imaginemos. Cuando ya vamos a aplicar el método, hay un concepto esencial en esta metodología que es el número estructural, el denominado número estructural, que se simboliza con la letra SN mayúscula. Pues viene de iniciales del inglés, número estructural. Ese número estructural es un número que representa la capacidad estructural del pavimento. Entonces, ¿cómo que es el procedimiento normal? Lo que uno normalmente hace es primero pues establecer todos los parámetros de entrada, todos y cada uno de los parámetros de entrada requeridos para poder aplicar la metodología. Una vez tengamos todos los parámetros, entonces aplicamos ya sea un algoritmo o ecuación que existe en esta metodología o un ábaco que también pone a disposición de cualquiera de las dos maneras. Es posible determinar este parámetro llamado número estructural. Entonces, lo que hacemos es determinar el número estructural requerido. Ese número estructural requerido es un numerito que me representa qué tan robusto es el pavimento que requiero. En la medida en que dicho número estructural sea más grande, lo que me está indicando es que el pavimento requerido debe ser de mejores especificaciones, debe ser más robusto, con mejores materiales o con espesores mayores. Como quien dice, los espesores y calidad
de las capas que conformarán el pavimento son directamente proporcional al número estructural requerido. ¿Qué es lo que hacemos entonces cuando tenemos ese número estructural requerido? Después de ello, vamos y debemos asignar, en función de los materiales escogidos, las capas o los espesores de capas de cada uno de esos materiales. Resulta que cada material va a brindar un aporte estructural. Un aporte estructural que se puede traducir también en un número estructural aportado. Entonces, si son varias capas, ellas van a trabajar en conjunto, van a trabajar de la mano, van a trabajar de forma colaborativa, y entonces esos aportes estructurales individuales de cada capa se van a sumar. Va a haber una sumatoria de esos aportes para finalmente esa sumatoria va a representar el aporte estructural total de ese pavimento en términos de número estructural aportado. ¿Cuál es la idea? Que ese número estructural aportado sea mayor o en el peor de los casos igual al requerido. Entonces el procedimiento pues es parecido a lo que hacemos en otras áreas de la ingeniería. Por ejemplo, cuando vamos a calcular una viga o una columna, entonces en esa viga eh, eh, generamos todos los parámetros, todas las cargas y se determina, por ejemplo, cuáles son los elementos actuantes. ¿Cuál es por ejemplo, el momento actuante? Y la idea es entonces proveer ese elemento de unas dimensiones y una calidad de sus materiales de tal forma que los momentos resistentes sean mayores o iguales a esos momentos generados, que llegue a algo parecido. Entonces aquí la idea es buscar, la idea es determinar el número estructural requerido y cuando tengamos esos valores, asignar los espesores de tal manera que lo que se aporte sea mayor o igual a lo requerido. Dan el ejemplo que miraremos de forma particular cómo que se hacen esos cálculos. Bueno, existen dos formas para calcular el número estructural requerido. El primero se representa a través de la siguiente ecuación obtenida por la Astro. Entonces, vamos a andarle un poquito y me van a hacer el favor de copiar esta expresión. En relación con esta expresión, quiero comentarles que aquí donde estoy colocando el cursor, 0,40 más. En el libro de Montejo hay una parte donde aparece esta expresión errada. Hay otras páginas donde está bien escrita la expresión. Hay una parte donde dice que esto es un por. Eso está errado. En realidad esto es más, tal como está escrito. La expresión es la que está aquí. Entonces, cópienla y reemplaza cualquier otra expresión de aspecto distinto. Cópienla bien. Log es logaritmo en base 10. En todos los casos aquí logaritmo en base 10. Entonces, copian la expresión y esa expresión no la han copiado todavía, ¿verdad? Nosotros no la vimos en la clase anterior, ¿no? ¿Verdad? Jóvenes, muchachos, esa expresión ya la habíamos copiado, ¿no? Sí, profe. Sí, ¿verdad? Bueno, ok. Entonces, ahora sí, vamos entonces al ejemplo. Lo que hemos hecho es un repaso, ¿verdad? Entonces, la otra manera de hacerlo a través del ábaco
Cuando utilizamos el abaco, pues en vez de aquí directamente, cuando arrancamos, entramos con la confiabilidad, con el R asignado 90 al 85, al 80 al 75. En cambio, cuando utilizamos el algoritmo, la ecuación, no usamos el R, sino el correspondiente valor de Z sub R. Bien. Ya para entrar al ejemplo como tal, existe esta tablita del Ashton, todo esto que estamos viendo del Ashton, en donde se fijan unos espesores mínimos de las capas asfálticas y de la capa de base granular. Estos espesores mínimos están en función de niveles de tránsito determinados. Entonces, cuando uno ya fija el tránsito, que es una de las primeras cosas que uno calcula, pues se va a esta tablita y en función del rango en donde caiga el tránsito de diseño, miramos cuál es el espesor mínimo de concreto asfáltico y de base granular. ¿Para qué nos sirven esos valores? Nos sirve para tenerlos como referente, de tal manera que cuando ya hagamos los cálculos y determinemos, por ejemplo, el espesor del concreto asfáltico, comparamos el espesor de cálculo con este valor mínimo. Si el de cálculo es menor que el mínimo, obviamente trabajamos con el valor mínimo de esta tabla. Si sucede lo contrario, que el valor calculado es mayor a este valor mínimo, tenemos que trabajar con el valor calculado. Lo mismo sucede con la base granular. Ahora, con relación a la base granular, debemos considerar además de cumplir con este requisito de espesor mínimo, teniendo en cuenta el método, hay que considerar también que los espesores de capas granulares deben ser mayores o iguales a 3 veces el tamaño máximo. Y hay que tener también en cuenta algunos aspectos constructivos. En función de esto, Invias tiene, para el caso de las bases granulares, tiene tamaño máximo hasta de 1,5, con lo cual se generaría un espesor mínimo del orden de 12 centímetros. Y para el caso de las subbases granulares, el tamaño máximo es de 2 pulgadas, una de las granulometrías permitidas, con lo cual el espesor mínimo es de 6 pulgadas, que aproximadamente son 15 centímetros. Entonces, para fines prácticos, la recomendación es la siguiente. Para el caso de las bases granulares, conviene trabajar con espesores mínimos constructivos de 15 centímetros, independiente del nivel de tránsito, para las bases granulares. Y para las subbases granulares también aplican esos 15 centímetros. Bien, ahora sí, vamos al ejemplo. Entonces, por favor, se copian este ejemplo que está acá. Diseñar un pavimento flexible para un periodo de diseño de 15 años. Bueno, cópienlo y nos vemos en 3 minutitos.
Bueno, muchachos, ¿ya copiaron? Espera un momento, profe. Ok, tranquilo. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Bueno, aquí tenemos toda una información, algunos como datos de entrada y otros inclusive pues ya información que tiene que ver con algunos parámetros obtenidos del método como tal. Entonces, iremos a ver. Nos están pidiendo que diseñemos un pavimento flexible. Pues se supone que por el método ASTO, ¿verdad? Que es lo que estamos viendo en este momento. Nos dan en lo que respecta al tránsito el periodo de diseño que son 15 años. 15 años. Y me están dando el tránsito promedio diario inicial de vehículos comerciales, ¿verdad? Simplemente a veces me dan el TPD mixto. En este caso ya lo afectaron por el porcentaje de vehículos comerciales. Simplemente es eso. Me dicen el número de carriles, dice que son 2, y si es o no bidireccional. Significa, no sé, que este tránsito es número total de vehículos comerciales en las dos direcciones, ¿verdad? Me da una tasa de crecimiento anual y un factor camión. Con esta información es más que suficiente para determinar el tránsito de diseño. Ustedes pueden hacer ese cálculo y establecer el tránsito de diseño. Bien. Por otra parte, me recomiendan que utilice un nivel de confiabilidad del 90%. Entonces, para ese nivel de confiabilidad del 90%, aquí en la tabla me dice que corresponde a un Z sub R de menos 1.282. Entonces, de aquí sale esto. Como R es 90%, Z sub R es menos 1.282. Y por otra parte, el S sub 0 es de 0.45. Decía que este S sub 0 oscila entre 0.44 y 0.49 para el caso de pavimento flexible. En lo que respecta a las condiciones de drenaje, me dan unas características. Se estima que el agua se evacuará en el terreno en términos de un día y lloverá de manera abundante durante 2 meses del año. Y de ahí sacan M sub I igual a 1. Miremos a ver de dónde sacan ese 1. Un día y 2 meses del año. Vayamos acá entonces. Vayamos acá. Entonces vamos a la calidad del drenaje. Si es un día, el drenaje es bueno, ¿cierto? Aquí está, mire. Más o menos un día el drenaje es bueno. Y nos vamos acá ahora. Y llueve 2 veces al año. Entonces, como es bueno, aplica la segunda línea. Y entramos con la columna que corresponda. Como son 2 meses del año, yo podría decir 2 entre 12 por 100
me daría más o menos qué proporción del año llueve. Eso da el orden de aproximado del 17%. Entonces, como es 17%, pues fíjense, estamos dentro de este rango, entre 5 y 25. Por lo tanto, confrontamos bueno con esta columna. Y en esta columna nos establece que el coeficiente de drenaje está entre 1,15 y 1. ¿Qué valor asignamos? Bueno, uno siempre se va como lo más desfavorable, ¿cierto? Si nosotros analizamos para un mismo nivel o una misma calidad del drenaje, fíjense que en la medida que llueve más en el sitio, este numerito cada vez es menor, ¿sí o no? Y para todos los casos aplica. Miren. En la medida en que nos trasladamos hacia la derecha, el valor del coeficiente tiende a disminuir. Lo mismo que estando en una misma zona de lluviosa, en el mismo sitio, en una misma región, en la medida en que la calidad del drenaje disminuye, empeora, ¿qué pasa con el coeficiente de drenaje? Disminuye también. Ese valor de coeficiente de drenaje, recuerden que afecta a los espesores de base granular y subbase granular. Entonces, en la medida en que las condiciones sean más desfavorables, ese valor es menor. Y eso finalmente se traduce en que los espesores de las capas granulares tienen que ser mayores. Ahora lo veremos en los cálculos. Entonces, como está entre 1,15 y 1, alguien podría decir, interpolamos, podría ser, como es 17, entonces de 5, si es 5 es 1,15. Si es 25 es 1. ¿Cuánto es para 17? Aquí podría interpolar, no, eso da 1,04, qué sé yo. O lo otro es trabajar un valor relativamente alto, el 17%, mucho más cerca del 25. Yo podría decir, bueno, vamos a hacer lo siguiente más bien. Asignemos el más desfavorable de los valores. Y el más desfavorable en este caso es el menor valor. Por lo tanto, el criterio podría ser ese. Entonces, si ese es el criterio, yo podría asignar un coeficiente de drenaje de 1. Y dicho coeficiente de drenaje, vamos a asignarlo en este caso para las capas de base y subbase. De ahí sale que me subí es 1. En este caso, y tomaría los valores de 2 para el caso de la base granular y de 3 para el caso de la subbase granular. Por lo tanto, en esos 2 igual a 1 y en esa deseabilidad se ha fijado un valor inicial de 4,2, que es muy normal, y un valor final de 2. Por lo tanto, al hacer la diferencia, que es parámetro para diseño, la diferencia, pues me da simplemente 4,2 menos 2, 2,20. De ahí se resulta ese valor. Ya hablando de la calidad de la subrasante, pues seguramente se hizo un estudio de suelos y se obtuvo que en esa unidad de diseño el valor promedio era aproximadamente de 5%. Por lo tanto, al aplicar la expresión 1500 por el valor de CBR, resulta que ese módulo resiliente estimado es de 7500 PCI. Y comenzamos entonces ya todos estos valores, a anotar esos valores que vienen siendo parámetros de entrada. En cuanto a los materiales de subbase y bases granulares disponibles, nos están indicando que las especificaciones permiten, para este caso, son algo distinto a los valores de INVIA. Bueno, puede que sea una entidad distinta o una especificación particular. En todo caso, para este ejemplo, nos está diciendo que se admite que para la subbase granular el CBR mínimo es de 25 y para la base granular de 80. Y se han obtenido estos valores. ¿De dónde salen estos valores? Miren. Para el caso de la subbase granular, aquí está, azul 3. Entramos entonces con, miremos esto, vamos a agrandar un poquito esto.
Un CBR de 25, que es más o menos donde estamos indicando aquí, intermedio entre 20 y 30, que más o menos. Ahí más o menos. Y entonces leemos hacia la izquierda el valor de A sub 3 y está bastante cercano a punto 10. Por lo tanto, podemos asignar 0.10. Entonces decimos que A sub 3 es 0.10. Y hacia el lado derecho, nos vamos con esta línea para determinar cuál es el valor correspondiente a módulo resiliente. Ahí donde está el puntico, muy cerca a 14, pero algo por debajo. Estamos hablando de más o menos entre 13 y 14, cercano a 14. Usted podría fijar de pronto 13.8, es decir, 13.800. Por lo tanto, el modo resiliente de esa subbase sería de 13.800 PSI. Entonces, de ahí sale que A sub 3 es 0.10 y también que E sub 3 igual a 13.800 PSI. ¿Verdad? De ahí salen esos dos valores. En función del CBR igual 25 para el caso de la subbase granular. Para la base, para el caso de la base, utilizamos este ábaco. Me dicen que es un CBR de 80. Fíjense que aquí tenemos 70, aquí 100, pues 80 más o menos aquí donde estamos señalando, un poquito más abajito, ahí, ¿cierto? Más o menos ahí, es 80. Entonces, leemos hacia la izquierda, está entre punto 12 y punto 14, aunque un poco más cerca de punto 14, pero creo que lo correcto, siendo algo conservadores, sería 0.13. Y decimos que es sub 2 en este caso. Es decir, perdón, A sub 2 en este caso, coeficiente de capa de la base granular es 0.13. Y nos vamos hacia la derecha, con esa misma línea, y leemos acá a qué valor corresponde el módulo resiliente, donde está ese puntico, entre 25 y 30, más cerca de 30, y aproximadamente sería como un 28. Por lo tanto, el módulo resiliente para la base sería de ¿cuánto? De 28.000. Entonces aquí asignamos un A sub 2 de 0.13 y un E sub 2 de 28.000 PSI. Vamos a bajar un poquito esto acá. Perfecto. Y por otra parte, me están diciendo que, como dato de entrada, que para una temperatura del orden de 19 grados centígrados, se estima que el módulo dinámico de la concreto asfáltico es 350.000 PSI. Y de ahí nos vamos acá. Y entramos en este abaco con 350.000, ¿verdad? Que más o menos donde comienza la línea aquí, miren.
350.000 PC entre 300.000 y 400.000. Cortamos la curva y luego seguimos con una horizontal para asignar el valor de A sub 1, 0.30, 0.35, 0.40. Podríamos asignar el valor de 0.39. Entonces, de ahí resulta, aquí por lo tanto, A sub 1 igual a 0.39. Y ya para fines de diseño. Ya cuando tenemos toda esta información, por ejemplo, para solucionarlo, normalmente uno hace primero el tránsito. Usted determina el tránsito, mira, aplica esta expresión. 388, que sería el tránsito promedio diario de vehículos comerciales en ambas direcciones en el primer año de puesta en servicio del proyecto. 0.50 asumiendo 50-50 la distribución direccional, teniendo en cuenta que es una vía de 2 carriles bidireccional. 3% la tasa de crecimiento, 15 que es el periodo de diseño en años y 1.5 factor camión. Al explicar esta expresión y redondeando, obtenemos que el tránsito es de 2 millones de repeticiones. 2 millones de repeticiones. Pues ya lo demás lo hicimos, determinar el modo resiliente de la subrasante, de la base y subbase, tal como lo indicamos aquí. El paso siguiente es entonces determinar a través de esta expresión cuál es el número estructural requerido. ¿Cuál es el número estructural requerido? Bueno, respecto a eso quiero indicarles lo siguiente. En este esquemita que está acá, pues este esquema nos está representando las diferentes capas que conforman un pavimento flexible. Tenemos el concreto asfáltico, luego la capa de base, luego la capa de subbase y finalmente pues la subrasante como capa de apoyo. Para un pavimento conformado de esta forma, debemos determinar tantos números estructurales requeridos como número de capas tenga el pavimento. Ojo, número de capas estructurales tenga el pavimento. Si yo tengo, por ejemplo, un pavimento en espesor pleno en concreto asfáltico, yo les pregunto a ustedes, un pavimento conformado en espesor pleno en concreto asfáltico, ¿cuántas capas posee? ¿Cuántas capas estructurales posee? Jóvenes, si yo tengo un pavimento conformado únicamente por concreto asfáltico y está apoyado sobre la subrasante de forma directa sin capas intermedias, eso será un pavimento en espesor pleno en concreto asfáltico. ¿Cuántas capas estructurales tiene ese pavimento? Una, profe. Una sola capa, ¿sí o no? Una capa de concreto asfáltico. Pero sin embargo, ya cuando yo voy a estudiar digamos, cómo se comporta ese pavimento, cómo lo diseño, yo sé que estructuralmente tiene una sola capa, pero eso sería un modelo bicapa porque la subrasante hay que considerarla, ¿sí o no? De igual manera, en ese esquema que estoy mostrando ahí, hay un pavimento conformado por 3 capas. Por lo tanto, estructuralmente, ese pavimento lo conforman 3 capas. Sin embargo, para fines de análisis, yo debo considerar cuántas capas. El número de capas estructurales más 1. ¿Cuál es ese 1 que le suma? La subrasante. Sería la 4ª capa, que no hace parte de la estructura, es el apoyo de la estructura. Por lo tanto, en este caso, sería necesario determinar
tres números estructurales distintos. Ojo con eso. Tenemos que determinar tantos números estructurales requeridos como capas diferentes tenga la estructura. En este caso, como la estructura tiene tres capas estructurales, yo debo determinar tres números estructurales distintos. Y fíjense los valores que toman. En la parte superior tengo el número estructural 1, SN1. Y mire qué me está representando. Aquí hay una flechita que comienza de aquí para arriba. Lo que me está diciendo es que este es el número estructural requerido sobre la superficie de base, ¿ya? ¿Y por qué le colocan el 1? Porque usted lo puede interpretar como el número estructural requerido bajo la primera capa. Aquí está. Esta es la primera capa, por lo tanto, este es el número estructural 1. El número estructural 2 sería el número estructural requerido sobre la subbase, o, lo que es lo mismo, el número estructural requerido bajo la capa 2, ¿cierto? Y finalmente, el número estructural 3, SN sub 3, sería el número estructural requerido sobre la subrasante o bajo la capa 3. Por eso diga el subíndice 3. O sea que el subíndice indica la capa bajo la cual se está determinando el número estructural requerido. Entonces, cuando vayamos a la expresión, si nosotros en nuestro ejemplo que estamos aplicando vamos a determinar una estructura que esté conformada por concreto asfáltico, por base granular y por subbase granular, ¿cuántos números estructurales debo determinar? Si tengo concreto asfáltico, base granular y subbase granular, pues tres números estructurales, ¿sí? Yo debería seguir esta misma configuración que tengo aquí. Entonces, cuando yo vaya a la expresión, vamos a copiar esto aquí. En esta expresión, pues ya sabemos que es cada cosa. Este tránsito, el logaritmo en base 10 del tránsito de diseño, desviación estándar normal, desviación estándar global, el número estructural que estoy calculando, que debo asumir por tanteo, el delta PCI, otra vez el número estructural requerido, que supongo por tanteo. Este valor aquí es importante, módulo resiliente. Ese módulo de resiliente corresponde al módulo resiliente de la capa de apoyo sobre la cual se está determinando el número estructural. Ojo, ese módulo resiliente corresponde al módulo resiliente de la capa de apoyo sobre la cual se está determinando el número estructural requerido y debe estar expresado en PSI. Por lo tanto, si yo vuelvo a este esquema que estaba mostrando acá, cuando yo calcule el número estructural SN1, ¿dónde se apoya este número estructural? En la capa de base. Por lo tanto, este modo resiliente será modo resiliente de la base, en este caso de la base granular. Si yo voy a calcular el número estructural SN sub 2, este que está acá, el cual se apoya sobre la subbase granular, el modo resiliente de la expresión será el modo resiliente de la subbase granular. Y cuando yo determine SN sub 3, en la expresión donde aparece el módulo resiliente, yo tengo que anotar el valor correspondiente al módulo resiliente de la subrasante. Entonces, para fines de este ejemplo,
vamos a determinar Sn sub 3. Entonces, el R es 90, ustedes fíjense. Fíjense dónde comienza. Aquí en R90, yo uno este punto con el punto correspondiente a la desviación estándar total, que es 0,45. Esta que está acá. R90 con 0,45. Y trazo esta línea. Hasta aquí. Hasta esta línea vertical. Luego, a partir de este punto, uno este punto con el tránsito de diseño, que es de 2 millones aproximadamente por aquí. Entonces, yo le doy, y por aquí, aquí está la flechita, ahí llega. Y cruza hasta la próxima línea. Luego fijo aquí el módulo resiliente. Ojo, como yo estoy calculando Sn sub 3, estoy determinando el número estructural bajo la tercera capa. ¿Y cuál es la tercera capa en nuestro modelo? La subbase granular. Por lo tanto, la capa de apoyo será la subrasante. Entonces, el módulo resiliente que debo considerar es de la subrasante. Aquí está bien. Por eso es que yo considero aquí es de la subrasante. ¿Por qué la subrasante? ¿Por qué es el módulo resiliente de la subrasante? Porque estoy calculando Sn sub 3. Y la capa sobre la cual se apoya la tercera capa es la capa de subrasante. Por lo tanto, trabajo con 7500. Estoy aquí a 7500, que es más o menos este puntico acá. Y por ahí paso esta línea y llego hasta esta escala vertical que está aquí. Luego acá fijo el delta P6, que es 2.2, más o menos por aquí, y ahí trazo una horizontal hasta ese punto. Luego bajo para leer el número estructural requerido, de acuerdo con lo mostrado aquí. Ese número del orden de 370. Entonces, fíjense, la lectura es 370, lo que acabo de leer. Si yo lo hago por la expresión, si yo lo hago por la ecuación, me da 368. Tiene diferencia, pero relativamente pequeña. Para fines prácticos, cualquiera de los dos es válido. Entonces, si queremos un valor relativamente más preciso, lo mejor es utilizar la fórmula. Si nosotros no somos muy cuidadosos, al momento de determinar el número estructural por el abaco, podemos cometer cierto error al final, teniendo en cuenta pues que qué tan sensibles fuimos en la asignación de los punticos correspondientes a confiabilidad, desviación estándar total, tránsito, modo resiliente y delta PCI. Dependiendo de qué tan preciso hayamos sido cuando asignemos esos puntos, teniendo en cuenta también el grosor de la línea, bueno, nos va a dar un valor aquí que puede diferir un poco del valor analítico. Para fines de este ejemplo, vamos a trabajar con los valores analíticos. Simplemente estoy mostrando las dos formas de hacerlo. Ustedes podrán comprobar, aplicando la ecuación, que el valor analítico es aproximadamente 3.68. Hacemos lo mismo para determinar Sn sub 3. Entonces, en este caso, todos los parámetros de entrada son igualitos al anterior. Lo único que cambia siempre es el modo resiliente de la capa de apoyo. Como yo voy a calcular Sn sub 2 de la capa 2, es decir, el número estructural bajo la capa 2, pues la capa de apoyo es la 3 y la capa 3 de nosotros es la subbase granular. Por lo tanto, yo debo utilizar el modo resiliente de la subbase granular, que era 13.800. Entonces, hago lo mismo a partir de aquí de 90, aquí trazo 1,045, tengo este punto, luego llego al tránsito de diseño aquí y uno de esos dos puntos, luego uno este punto con el modo resiliente de la subrasante, que es 13.8 aproximadamente por aquí.
Luego determino acá 2.2 más o menos aquí. Y bajo acá. Y obtengo que esto aproximadamente 3. Es decir, el número estructural requerido es 3. Fíjense, y el calculado analíticamente 2.98. Muy parecido, sensiblemente iguales. Luego hacemos lo mismo para determinar Sn sub 1. Esto que está acá es igualito, excepto esto, que ahora en modo resiliente corresponde a la capa sobre la cual se apoya el Sn sub 1 que estoy calculando. Como es bajo la primera capa, él se apoya en la segunda capa que con 0.45, con este punto, igual me hago con el tránsito de diseño, que es 2 millones. Luego aquí, entro con 28.000, que es más o menos aquí donde está el cursor. Ahí va. Luego 2.2, que es más o menos por aquí. Y luego bajamos. Y se obtiene que esto es aproximadamente 2.30. Analíticamente 2.31. Valores muy parecidos. ¿Hay alguna duda? ¿Sí se entendió cómo se procede en el ábaco? Alexandra, ¿sí se entendió cómo se procede utilizando el ábaco? La última parte, ¿cuál es esta? Eso necesito que me hable porque si no... Miren, aquí voy a determinar Sn sub 1. Bueno, vamos a ver. Bueno, con el ábaco, para determinar Sn sub 3, yo requiero acá, tanto en la expresión como en el ábaco, trabajar con el módulo resiliente de la capa sobre la cual se apoya la tercera capa. ¿Cuál es la tercera capa, muchachos? Primera capa, concreto asfáltico. Segunda, base granular. Tercera, subbase granular. ¿Dónde se apoya la tercera capa? En la subrasante. Por lo tanto, el modo resiliente corresponde a la capa de apoyo. Y la capa de apoyo, la subrasante, tiene un modo resiliente de 7.500. Por eso se utiliza 7.500. Acá se entra con 90. Aquí está. Aquí es 0.45. Seguimos acá. Luego fijamos acá el tránsito de diseño, que es 2 millones, que es más o menos donde está parado el cursor. Ahí trazamos una línea, la unimos este punto con el modo resiliente de la subrasante, que es 7.500, aquí está más o menos. Luego trazamos acá hasta delta PCI y acá leemos que da aproximadamente 370. Ese es el valor que me dio por el ábaco. Pero si yo aplico esta ecuación, obtengo que Cn es 368. Sería el valor analítico. Entonces, de 368 a 370, pues prácticamente es lo mismo, ¿cierto? Entonces, hacemos lo mismo para determinar el número estructural 2. Decía que lo único que cambia en el ábaco y en la expresión también es el módulo resiliente. Como estoy determinando el Sn sub 2, estoy determinando Sn sub 2, es decir, este valor Sn sub 2 se calcula debajo de la primera capa, perdón, debajo de la segunda capa, aquí está, que es la capa de base. Por lo tanto, la capa sobre la cual se apoya, ¿cuál es? La subbase. Por lo tanto, ahí
va el módulo resiliente de la subbase, que era 13.800. De ahí que sale este 13.800. Se hace lo mismo y se obtiene finalmente que el número estructural es 3 y analíticamente 2.98. Cuando yo vaya a calcular Sn sub 1, ¿verdad? Voy acá al abaco este. Sn sub 1 bajo la primera capa, ¿dónde se apoya? Sobre la capa de base. Por lo tanto, modo resiliente que usted utilice tanto en la expresión, en la ecuación, como en el abaco, tendrá que ser el modo resiliente de la base granular, que es ¿cuánto? 28.000. Ya eso lo habíamos obtenido. Entonces, aquí 28.000 y de ahí usted obtiene, ¿miren cómo lo hace? Igual 90 con 0.45, y entra acá, fija 2 millones, aquí está, miren. Fija acá 28.000, que es más o menos por aquí, ahí va, miren. Luego 2.2, que es por acá. Y finalmente obtiene aquí aproximadamente 2.3. Y analíticamente da 2.31. Esa es la manera como determinamos los números estructurales requeridos. Tenemos entonces ahora un resumen de resultados. Tenemos este resumen de resultados donde a su 1, recuerden, era 0.39, a su 2, 0.13, a su 3, 0.10, M sub 2, 1, M sub 3, 1, son los coeficientes de drenaje. SN1, 231, SN2, 298, SN3, 368. Ahora sí tenemos toda la información necesaria para determinar los espesores de las diferentes capas. Cuando llegamos a este punto, es importante tener en cuenta lo siguiente. Este método trabaja los espesores en pulgadas. O sea, los cálculos que obtengamos para los espesores estarán dados en pulgadas. Ya después haremos la conversión a centímetros. Y adicionalmente, siempre vamos a determinar los espesores de arriba hacia abajo, es decir, primero de sub 1, luego de sub 2, luego de sub 3. No es posible hacer de sub 3, después de sub 2, después de sub 1, no da porque las ecuaciones no nos lo permiten. Entonces, ya yo sé que comienzo por D sub 1. Entonces, ¿qué pasa con D sub 1? Miren, yo quiero determinar D sub 1. Ahora, el número estructural requerido Sn sub 1, lo que yo requiera de aquí hacia arriba, lo que yo requiero de estructura de aquí hacia arriba, lo debo cumplir ¿con qué? Con el espesor de concreto asfáltico que coloque. Por lo tanto, si igualamos lo requerido con lo que se aporta, siendo ese N1 lo requerido, ¿cuál es el aporte? El aporte de la estructura de las diferentes capas, el aporte estructural de las diferentes capas, de acuerdo con el método, es directamente proporcional a la calidad de los materiales y al espesor de esos materiales. Ahora, la calidad de los materiales se mide por el valor que tenga su coeficiente de capa. Por lo tanto, Sn sub 1 será por lo menos igual, en el peor de los casos, a sub 1 por D sub 1. A sub 1 por D sub 1. Ese será el aporte estructural de la primera capa. Los aportes estructurales, miren, es como una regla, ¿verdad? Para fines del método de la ASTU, para el caso de las capas asfálticas o la capa asfáltica, su aporte estructural es igual al coeficiente de capa por el espesor de la capa. Por lo tanto, yo lo que puedo hacer es, bueno, en el peor de los casos, el número estructural requerido debe ser igual a lo aportado. ¿Sí? ¿Y lo aportado qué es? A su 1 por D sub 1. Y de ahí despejo D sub 1. Entonces,
Me queda que D sub 1 es Sn sub 1 entre A sub 1, finalmente. Y este valor de Sn sub 1 lo calculé. ¿Cuánto me dio? 231, ya lo hice en los pasos anteriores, en el paso anterior. Por lo tanto, es 231 entre A sub 1, que el valor ya lo tengo, es 0,39. Al hacer la relación, me da 5,92 pulgadas. Fíjense, esto da en pulgadas. Pero como yo trabajo en centímetros aquí en Colombia, entonces lo multiplico por 2,54 y me da que eso es 15,04 centímetros. Entonces, fíjense, da un poco más de 15 centímetros. Por lo tanto, conviene redondearlo. Uno siempre lo redondea. Las capas asfálticas, pues lo ideal es que sea de centímetro en centímetro. Por lo tanto, yo tendré que utilizar no 15, sino, yo digo, sea entonces de su 1 igual a 16 centímetros. Entonces, miren, por convención, cuando estemos trabajando con estas expresiones, cuando coloquemos un asterisco, por ejemplo, aquí, cuando el D sub 1 tenga asterisco, va a corresponder no al valor obtenido en el cálculo, sino al valor ya asignado para diseño. Entonces, si yo obtuve 15 centímetros, 15,04, tengo que poner un poquito más para redondear. Entonces yo digo, voy a trabajar con 16. Entonces yo digo, sea de sub 1 asterisco, ya el asterisco significa que es el valor asignado. Esos 16 centímetros corresponden a 6,30 pulgadas. Y vuelvo a calcular Sn sub 1, pero de aporte. Entonces, Sn sub 1 de aporte tiene un asterisco. Así como el de aportado tiene un asterisco, el número estructural aportado le colocamos un asterisco para diferenciarlo del requerido. ¿Ya? El de aporte va en función de ¿qué? El de aporte va en función de el espesor en pulgadas, que es 630, por el coeficiente de capa, que es 0,39. ¿Y esto da cuánto? 2,45. Comparamos este aporte de 2,45 con lo que se requiere. ¿Y cuánto es lo que se requiere? Mira, aquí era 2,31. Y vemos que es mayor o igual a 2,31. ¿Qué significa? Que este espesor cumple. Ese espesor cumple. De aquí resulta entonces yo podría hacer esto aquí. De aquí finalmente resulta que ese N1 asterisco igual a 2,45. Fíjense. ¿Qué es 2,45? Es el aporte estructural real de la capa 1. ¿Se requiere cuánto? Se requiere 2,31. Pero estamos aportando con ese espesor 2,45. ¿Qué significa? Que estamos cumpliendo. Recuerden, lo aportado debe ser mayor o igual a lo requerido. Y de esa manera entonces decimos que este espesor sería adecuado. ¿Qué toca hacer aquí? Comparar con los espesores mínimos. Vamos a mirar los espesores mínimos. Recuerden que lo de los espesores mínimos, nosotros tenemos un nivel de tránsito de 2 millones. Por lo tanto, estamos entre este rango o entre este rango. El más desfavorable sería este rango, entre 2 y 7 millones. Me dice que el concreto asfáltico un espesor mínimo de 3,5 y la base granular mínimo de 6 pulgadas. Estamos hablando que la base granular mínima es de orden de 15 centímetros, ¿ya? Y para el caso de los concretos asfálticos, 3,5 pulgadas. Vamos acá a nuestro cálculo y acabamos de obtener que el espesor asignado es 6,3. Si lo comparamos con 3,5, el valor aportado es muchísimo mayor al mínimo del método en función del tránsito. Por lo tanto, podríamos afirmar que este espesor es suficiente y adecuado. En conclusión,
la primera capa tendrá un espesor de 16 centímetros. Por lo tanto, el aporte estructural 1 será de 2.45 centímetros. Perdón, de 2.45, no tiene unidades. Preguntas hasta ahí. Es que fíjate, fíjate una cosa, fíjate una cosa. Fíjate cómo comenzamos nosotros a determinar los espesores, siempre de arriba hacia abajo. Fíjate que en realidad el espesor de la capa 1, es decir, el espesor del concreto asfáltico, va a depender primero de la calidad de ese material, ¿cierto? ¿Por qué de la calidad? Depende de ASU1. Perfecto. ¿Y de qué más depende? Fíjense que miremos esta expresión. Vamos a decir eso. Vamos a colocarle otro color aquí. Vamos a colocarle un color verde y lo ponemos en negrilla. Vamos a poner un poquito más grande aquí. Así. Vamos a ponerlo más para resaltar. Fíjate que de su 1, cuando yo voy a calcular, depende de el número estructural requerido de CN sub 1 y de A sub 1. Ahora, ¿qué es cada cosa? A sub 1 es una característica del material. ¿Qué representa A sub 1? La calidad del concreto asfáltico. O sea que su espesor va a depender tanto de la calidad del material como de los parámetros de diseño y de manera directa de la calidad de la base. ¿Por qué de la calidad de la base? Recuerden que cuando yo calculo SN sub 1, el módulo resiliente que yo considero es el de la base. Por lo tanto, estaría en función de ese espesor de concreto, estaría en función de la calidad de este material y de la calidad de la base. ¿Depende de la calidad de sus bases? No. Respuesta, de acuerdo con el método, no. ¿Depende de la calidad de la subrasante? No. Ahora, ¿por qué no depende? Porque depende de la calidad del material sobre el cual se apoya. Si yo tuviese, en cambio, solamente un espesor pleno en concreto asfáltico, donde tenga concreto asfáltico y debajo esté la subrasante, ahí sí va a depender de la calidad del concreto asfáltico y el de la subrasante. ¿Por qué? Porque está directamente apoyado sobre la subrasante. O por ejemplo, si no existiera capa de base granular, sino que el concreto asfáltico estuviera apoyado directamente sobre una subbase granular, el espesor va a depender de la calidad del concreto y de la calidad de la subbase granular. ¿Ya? Como vemos, como vemos, los espesores van a ir dependiendo de los parámetros de diseño, entre los cuales se tiene la calidad del material correspondiente y en realidad también se tiene en cuenta la calidad del material que conforma la capa de apoyo, porque la calidad del material de esa capa de apoyo va a incidir de manera directa en su módulo resiliente. ¿Sí quedó claro? Funciona de esa manera. Por eso es que yo tengo que calcularlo siempre de arriba hacia abajo. Ahora, cuando yo obtengo estos 16 centímetros de aporte, sea 16 centímetros y verifico que me cumple, yo lo que estoy garantizando con eso son, digamos que dos cosas. Una,
que ese espesor de 16 centímetros es suficiente para que el concreto asfáltico trabaje de forma adecuada durante la vida de servicio, para que ese concreto asfáltico sea capaz de soportar el tránsito de diseño durante la vida de servicio. Pero además, ese espesor de concreto asfáltico también es suficiente para proteger la capa sobre la cual se apoya ese pavimento. Es decir, ese espesor es suficiente para resistir las cargas como material y también es suficiente para proteger la capa de base granular. Esa es más o menos la filosofía de diseño por este método de lazo, ¿ya? Entonces, cuando yo digo, miren, yo necesitaba 15.04 centímetros, pero como yo trabajo de centímetro en centímetro para capa asfáltica, yo hay un poquito más arriba para ir al lado de la seguridad. Entonces, sea de su 1' o asterisco igual a 16 y recalculo en pulgadas cuánto es. Y verifico cuál es el número estructural de aporte, por eso lo coloco el asterisco, que es el de aporte. Aquí el de cálculo era 15.04, el espesor requerido, lo mismo que el número estructural requerido era SN sub 1. El de aporte es de su 1 asterisco, para diferenciar lo que es 16. Yo calculo un número estructural con este de aporte y me da entonces un SN sub 1 asterisco, que significa que es el de aporte, que tiene que ser mayor o igual al requerido. Lo recalculo como el coeficiente de capa a su 1, 0.39 por el espesor en pulgada, que es 630 pulgadas, me da 245. Estoy verificando que es mayor o igual al requerido, que era ¿cuánto? 231. Por lo tanto, el número estructural de aporte es 245. Y ya yo puedo afirmar que de esos 1 igual 16 centímetros es un espesor adecuado, porque inclusive lo acabo de comparar con el mínimo requerido para ese nivel de tránsito por el método, que es del orden de 3.5 pulgadas. Y estamos hablando de 6.30. Estamos bien por ese sentido. No sé si quedó claro ahora. Ok, bueno, con gusto. Fue otra inquietud. Bueno, seguimos entonces.
Jóvenes, tuve un pequeño inconveniente aquí, Juan. ¿Me escuchan? Bueno, tenemos entonces ya definido el espesor de la primera capa y pues dio 16 centímetros, ¿verdad? Y recalculamos el N1 de aporte y dio 2,45 y eso está claro. El paso siguiente en orden, una vez determinado el espesor de la primera capa y asignado, calculado y asignado, ¿no? Es determinar el espesor de sus dos. Entonces, el espesor de sus dos, ¿a qué será igual? Entonces, nosotros tenemos, fíjense, aquí está vamos a, perdón, disculpen un momentico, voy a copiar esta flechita aquí. Ya nosotros calculamos Sn sub 2, lo que requerimos para proteger la subbase granular. Más o menos es como que el mensaje que puede dar el método. ¿Cuál es el número estructural requerido para proteger la capa de subbase granular? Y obtuvimos que ese numerito era de 2,90. Ahora, ese número requerido para proteger la subbase debe ser aportado por las capas que estén encima de la subbase. ¿Y cuáles son esas capas? Concreto asfáltico y capa de base granular. ¿Cuál es la manera en que se aportan estructuralmente? Bueno, para el caso de el espesor asignado por el coeficiente de capa. Aquí está. Espesor asignado de su 1 asterisco por su coeficiente de capa. Ese sería el aporte estructural de la primera capa, ¿cierto? El espesor asignado más el aporte estructural de la base granular. El aporte estructural de los materiales granulares tiene una conformación igual, pero adicionalmente, cuando son no tratados de base granular y subbase granular, se les debe considerar también el coeficiente de capa, el coeficiente de drenaje. Y el coeficiente de drenaje para la base granular, habíamos quedado que este era 1, y para la subbase es 1 también. Entonces, para el caso de la base granular, esto es 1. ¿Qué pasa entonces? Que este número estructural requerido para cumplir con ese número estructural requerido, debemos aportar estructuralmente la parte correspondiente al concreto asfáltico, que ya sabemos que es A sub 1 por D sub 1 asterisco, más el aporte de la capa de base, que será el coeficiente de capa de la capa 2, que es A sub 2, por el coeficiente. En esta expresión que tenemos acá, ¿qué conocemos? Sn sub 2 ya lo conocemos y numéricamente 2,98. Esta parte de la expresión que tenemos acá, A sub 1 por D sub 1 asterisco, es esta parte que está acá que ya calculamos, que es 2,45. En otras palabras, yo puedo hacer esto. Esto es lo mismo que esta parte que está acá, es lo mismo que
S, N, sub 1, asterisco. Más A sub 2 por M sub 2 por D sub 2. Quiere decir que esto que está acá, este Sn sub 1 asterisco es esto que está acá, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros despejemos D sub 2, despejamos D sub 2 de esta expresión, que queda D sub 2. Del lado derecho quedará Sn sub 2, esto que tenemos acá, menos Sn sub 1 asterisco. Aquí está. ¿Entre cuánto? Entre los dos factores que acompañan D sub 2 acá, que es A sub 2 por M sub 2. Fíjense una cosa. De todos estos factores que tengo aquí, ¿qué conozco? Sn sub 2 ya lo conozco, que es 298. Eso lo calculé. Sn sub 1 asterisco, ya lo acabo de calcular con el D sub 1 que asigné, que era 245. Aquí está, 245. Entre A sub 2, ya solo tengo determinado, es 0,13. Eso lo hice al principio, 0,13. Por el coeficiente de drenaje M sub 2, que es 1. Aquí está. Hago el cálculo y esto me da 4.08 pulgadas, que en centímetros me da 10.35. Entonces, cuando llegamos a este punto, yo digo, bueno, me da 10.35 el espesor de base requerido. Y yo vengo y lo comparo entonces con los espesores mínimos. Ya yo sé que el espesor mínimo por el método es de 6 pulgadas, que más o menos da 15 centímetros. Y para el caso de tamaño máximo, me da también 15 centímetros. Por lo tanto, teniendo en cuenta esos dos criterios, yo asigno como D sub 2 igual a 15 centímetros, es decir, 5.90 pulgadas, y recalculo el Sn sub 2. Sn sub 2 igual entonces a 245, que es esto que estaba acá, ya eso está, más el espesor asignado a la base, 590, por su coeficiente de capa, por el coeficiente de drenaje, eso me da 321, que es mayor o igual a 298. Por lo tanto, de sus 2 igual 15 centímetros cumple.
Bueno, jóvenes, ¿cómo va la cosa? Sí, muchachos, si quieres continuamos la próxima clase. Bueno, después del examen continuamos con esto, ¿bien? Vaya mirando, dudas que tengan, por favor, me comunican porque los veo calladitos y los dejo que piensen y entonces nos vemos en la próxima clase, ¿listo? Listo, profe. Bueno, que pase. Hasta luego.